mensaje de Herbol. 1:06. Una radio de mundo, señal internacional. Herbol se comunica contigo en tu idioma. Esta es la red multilingüe que une a Bolivia. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Buenas tardes a todos, estamos otra vez en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, un programa organizado por el Grupo de Cambio y Justicia Climática, Fundación Solón, Fundación Jubileo, Ecotambo e ICEAT. Queremos hacer un gran saludo también a las filiales de Radio Herbol que bajan la señal, a Radio Aclo en Chuquisaca y en Santa Cruz también, que nos escuchan los días sábados en reprise. Hoy hablaremos de mujer, ecología, un debate sobre el ecofeminismo. Quiero invitar a dos panelistas que tenemos ahora, las voy a presentar. Estamos con Elizabeth Peredo. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Felipe? Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a los audioyentes de Herbol. Y también estamos aquí con Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí y compartir este espacio. Un gran saludo y abrazo a toda la audiencia que está con Radio Herbol. Bueno, les informamos que tenemos un programa muy bueno, serán temas realmente importantes y quisiera yo empezar con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué significa hablar de ecofeminismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en gran medida hablar de ecofeminismo en los tiempos actuales significa cuestionar profundamente las bases de un sistema que está, como dicen las ecofeministas, le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Y le ha declarado la guerra a la vida a partir de un sistema de dominación que no solamente es capitalista, económico, sobre la naturaleza, sino un sistema de dominación que es sobre las mujeres. Entonces, el ecofeminismo es una visión del mundo, es una teoría crítica y al mismo tiempo es una práctica bien asentada en movimientos ecologistas, movimientos de mujeres, en feminismos populares, y por lo tanto no podemos hablar de un ecofeminismo, sino que debemos hablar de los ecofeminismos, porque hay varias visiones, hay varias tendencias. La primera distinción que se ha hecho dentro del ecofeminismo es esa corriente constructivista, que es más teórica, ¿no? Que intenta sobre todo desesencializar la identidad de las mujeres, y por otro lado están los ecofeminismos esencialistas que equiparan la identidad femenina con lo que es la naturaleza. En mi punto de vista, ese es un debate un poco, diría un poco forzado, porque de hecho, cuando hablamos de ecofeminismos, tenemos que reconocer las diversas corrientes y también reconocer desde dónde se formaron los ecofeminismos, ¿no? Empezaron por las luchas sociales, la resistencia contra el uso de las armas nucleares en los años 70. Hubo una teórica francesa, la Françoise Dubon, que le puso el nombre a ecofeminismo, pero estas luchas vienen de mucho antes, incluso de 300 años antes, con el movimiento Chipko en la India, ¿no? Que son mujeres que se han resistido a la destrucción de su bosque, abrazando a los árboles para mostrar justamente esa relación de vínculo. Entonces, hablar de ecofeminismos es básicamente, para mí, y desde ahora, una contribución a la búsqueda de una visión alternativa que te plantea en el centro la relación seres humanos-naturaleza. Y en esa relación seres humanos-naturaleza, las ecofeministas decimos que ese sistema que está destruyendo la vida en el mundo es un sistema que al mismo tiempo está profundizando la violencia y la dominación sobre las mujeres, y en un momento en el que vivimos actualmente, que es un momento, bueno, lo que ha sido ya categorizado como el antropoceno, ¿no? Precisamente está creando, es el síntoma más claro de esa disrupción sistémica
de lucha contra la naturaleza y lucha contra las mujeres como fuente de vida. Gracias, Eli. Y Laura, ¿qué acciones se pueden tomar para enfrentar la crisis global climática desde el feminismo? Bueno, las acciones que podemos tomar para empezar es prepararse. Uno, como mujer, antes vemos, gracias al movimiento feminista, hemos podido ya tener avances en cuanto a los estudios, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Los papeles se han cambiado. Nuestro rol ya no es solamente doméstico. No es solamente estar en la casa y aplicar las tareas que nos daban antes. Ahora tenemos oportunidad para salir y enfrentar el mundo y proponer soluciones más que todo. Entonces, yo como ingeniera ambiental me he preparado. Lo primero es estudiar, buscar información, ver qué problemas y cómo podemos solucionar esos problemas. Algo que por lo que se caracteriza del ecofeminismo es que la mujer está muy ligada a lo que es la naturaleza. Esto puede ser por lo sensibles que somos, también por todo el ámbito que hemos tenido siempre de cuidar. Entonces, nuestro punto, ese es un punto a favor que tendríamos y que hay que practicarlo más y implementarlo en los proyectos, ¿no? Que podamos ver sobre todas las problemáticas que hay en cuanto al medio ambiente, que hoy cada vez son más y se sienten más. Sí, gracias. Y una pregunta que quisiera hacerle a ambas, ¿no? ¿Qué relación hay entre esta idea de feminismo y medio ambiente? ¿Cómo lo ven? Bueno, es una relación, la relación entre feminismo y medio ambiente. Yo diría feminismo y ecologismo, ¿no? Son como que las dos, son como dos corrientes de reacción y respuesta, de resistencia que ha logrado la humanidad desde el siglo pasado ante esta, digamos, agudización de la contradicción fundamental del capitalismo, ¿no? Que es la contradicción capital-vida, ¿no? Entonces, la relación ahorita es una relación, yo creo, de diálogo, porque por primera vez desde hace algunos años el feminismo y el ecologismo están empezando a dialogar y creo que el ecofeminismo está dando pasos así enormes porque está cuestionando justamente esta base de poder y de dominación sobre la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Y nos apoyamos entre ambas corrientes, ¿no? El ecologismo básicamente cuestiona esta visión de desarrollo infinito y de explotación y cosificación de la naturaleza. Y el feminismo básicamente cuestiona la relación de dominación sobre las mujeres, pero además esta construcción filosófica desde los teóricos del capitalismo de asociar a las mujeres con la naturaleza y crear todo este lenguaje binario de oposiciones, ¿no? Hombre-mujer, bueno, malo, racional, salvaje, cultura, naturaleza, etcétera. Entonces, realmente el pensamiento generalizado y dominante del capitalismo, porque el capitalismo no es solamente un sistema económico y un sistema de dominación sobre la naturaleza, sino también es una racionalidad, es una cultura, es una forma de pensar el mundo, ¿no? Y esa forma de pensar el mundo dominante a la que nos revelamos nosotras las mujeres, y Laura lo ha expresado muy bien, ¿no? Esto del cuidado, es una forma en la que cuestionamos nosotros esa relación jerárquica entre que lo salvaje es peor que lo racional. Lo desordenado es peor que lo absolutamente planificado, etcétera. Entonces, son visiones, y por eso hablo de que el ecofeminismo es también en el fondo una filosofía de vida, es una visión, es una mirada que cuestiona esas jerarquías que se han otorgado a la naturaleza y a la mujer. Entonces, por ejemplo, en el sistema, tú lo has señalado muy claramente, Laura, en el sistema económico actual, el trabajo de las mujeres dentro del hogar, etcétera, es considerado menor, ¿no? Mientras que las ecofeministas y las economistas feministas también han aportado y han dicho, no, esto es un trabajo que proporciona la base y la sostenibilidad de la vida. Entonces ahí hay todo un desarrollo teórico y un diálogo entre ecología, entre feminismo, entre economistas feministas que están aportando con claves a esta nueva visión del mundo. Bueno, acotando, quiero destacar dos palabras que se tiene en común entre la naturaleza, la mujer, y esto que es la otra cara de la moneda, el hombre, la cultura y la razón, ¿ya? Estas dos palabras son subordinación y explotación, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotras nos hemos ido identificando con esto del ecologismo, ¿no?
No siempre una mujer feminista tiene que ser ecologista también, pero ¿qué es el punto en común? Es que nosotras también hemos venido siendo subordinadas por el hombre, ¿no? Siempre ha habido eso y lo recalcó. Que ha habido la división entre hombre, mujer, ser humano, animal, cultura, naturaleza. Y eso es algo que viene desde el sistema patriarcado, ¿no? Y son todas las ideas que se han construido en ese entonces. Y ahora lo que queremos con el ecofeminismo es reconstruir todo eso, ¿no? Implementar, cuestionar si realmente estamos haciendo bien. Algo muy importante del ecofeminismo es que mira al hombre como parte de la naturaleza. Vamos a visualizar una pirámide, por ejemplo. Según la cultura antropocentrista, el hombre es el que encabeza la pirámide, ¿no? En cambio, con el ecofeminismo es como un círculo y el hombre pertenece al ecosistema, a la naturaleza, es parte de él. Entonces, si nosotros dañamos este ecosistema, esta naturaleza, por ende también nos dañamos a nosotros mismos. Eso. Claro, y es importante porque al final este sistema capitalista se ha construido en esas dos vertientes, ¿no? Primero, no solo socava las fuentes de riqueza ambientales, sino también socava las fuentes de riqueza humana y coloca al hombre, digamos, en el clásico sentido de la palabra, ¿no? Como el agente central, ¿no? Se ha vuelto excesivamente racionalista, no cree que la razón lo puede todo y además pone al hombre blanco como el gran baluarte del capitalismo, ¿no? Y eso va generando también en el devenir del capitalismo que las mujeres sean una de las víctimas del capital, así como la naturaleza, ¿no? Entonces ahí vamos hilando relación, ¿no? Entonces, nos vamos a una pausa. No, quédense sintonizados a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Si te preguntamos, ¿qué es el micrófono? Seguramente tu respuesta será: es una herramienta para la voz. Es un aparato que transmite la voz a través de ondas. Que sirve para transformar la voz. Es un instrumento de comunicación que se lo utiliza para grabar, hacer grabaciones, producción. Y es cierto. Pero no es solo eso. Es mucho más. Es una herramienta que une, que transmite, que comunica. Permite que tu voz llegue lejos, que puedas compartir tus sueños con los demás, que puedas denunciar injusticias, que el mundo sea mejor. Pero este micrófono no sirve de nada si tú no estás detrás. Herbol te da la oportunidad de aprender con profesionales en los cursos de locución radiofónica del 3 al 14 de junio. Aprende a potenciar tu voz, estilos de locución, técnicas de vocalización y respiración. Todo en un estudio profesional de radio con prácticas diarias. Infórmate en Radio Herbol, calle Valleviana, esquina Colón, cuarto piso, o llama al 220-4011. No pierdas la oportunidad de ser parte de la radio. No solo los niños pueden regalar una linda sonrisa a mamá. Con Odontomundo, regálale la mejor sonrisa. Gran promoción por el mes de la madre. 30, 40 y 50% de descuento en diseño digital de sonrisa, implantes dentales y ortodoncia. Odontomundo, en edificio Torre Multicine, piso 4, teléfono 2-430-430. Y edificio Alameda, primer mezanine, teléfono 2-900-461. ¡Te amo, mamá! ¡Feliz día y felices risas, mamá! Con Odontomundo, tu clínica de confianza. En Satélite solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cine Ball con el estreno de la semana. Tu papá fue una leyenda en este distrito. Si te pareces en algo a tu padre... No me parezco. Yo recuerdo que de niño quería ser un entrenador Pokémon. Me hablan todo el tiempo y lo que oyen es pica pica. Sí puedes oírlo, ¿verdad? ¡Pica, pica! Sí, pica, pica, pica es adorable. Tú eres adorable. Te dije que no me entienden. ¿Alguien más lo oye? Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo San Ginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Verdades Ocultas,
La hora de la naturaleza. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Mujer y cambio climático, el problema del ecofeminismo. Y estábamos dialogando justo en el anterior bloque la importancia de recuperar tanto la visión de la mujer, no solo en una perspectiva antipatriarcal, sino también en una perspectiva ecológica, ¿no? Porque al final es el planeta también que está siendo tratado como objeto, como cosa, que se cree que es infinito y que se lo está prácticamente violando en sus derechos hoy en día, pero también de alguna manera la crisis climática nos está llevando a un enfrentamiento prácticamente entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es volver muy importante recuperar algunas cosas que ya dijimos, ¿no? Que esa visión capitalista, al final, si no planteamos visiones alternativas, vamos a acabar, digamos, todos consumidos por el sistema moderno y no vamos a poder encontrarle salidas al planeta, lo que puede llevar a posiciones catastróficas, ¿no? Yo, en este sentido, quería hacerles una pregunta. ¿Es posible una salida real, histórica y cultural a la crisis actual desde el feminismo? Bueno, yo personalmente creo que sí. Creo que sí, y quizá el feminismo es un poco amplio, aunque igual todas estas corrientes, ¿no? El feminismo, el ecofeminismo, las visiones por los derechos de la naturaleza, las visiones del decrecimiento, las visiones de la lógica del bien común, todas estas visiones alternativas que se están generando a partir de la resistencia al avance del capital y de la destrucción, son contribuciones enormes para pensar un nuevo sistema, ¿sí? Para salir de esta crisis. Yo pongo una esperanza enorme en los aportes del ecofeminismo, porque creo que está brindando el ecofeminismo claves muy importantes sobre la relación que tenemos como humanidad sobre la naturaleza, con la naturaleza. Entonces, esta noción de sentirnos partes de la naturaleza, saber que nosotros mismos somos ecosistemas, o sea, en nuestro organismo viven una serie de organismos que no son propiamente humanos, pero que viven con nosotros, dentro de nosotros y gracias a nosotros. O sea, hay una relación de interdependencia. Entonces, estos son aportes muy importantes de sabernos dependientes, ecodependientes, que es lo que decimos desde el ecofeminismo, y sabernos también dependientes de las personas, porque nosotros como humanidad no somos posibles como comunidades de los bienes comunes, a organizar la comunidad, etcétera, o la familia. Somos posibles como seres porque alrededor de nosotros se crea el cuidado, ¿no? Hay una relación de cuidado de los unos a los otros. Entonces, ese es otro aporte, digamos, del ecofeminismo, que está recogiendo mucho de toda la teorización y las visiones críticas que han hecho las economistas feministas, que dicen el cuidado es clave para la sociedad y por eso la sociedad es insostenible. Es insostenible como la relación con la naturaleza, no explotar hasta que no haya ni un solo árbol en un lugar solamente porque queremos tener muebles lindos. Es casi lo mismo, equivale a sobreexplotar la fuerza de trabajo y de cuidado y de cariño que tienen tradicionalmente asignado el rol de las mujeres dentro de los hogares para, se llamaba antes, reproducir la vida. Incluso las feministas y economistas feministas están diciendo, eso de producción, reproducción es también una visión binaria, ¿no? Es igual una visión así de categorista, porque producir parece que fuera más importante que reproducir. Pero dentro de la casa, ese trabajo llamado tradicionalmente de reproducción es un trabajo que sostiene la vida. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta de si es posible encontrar en el ecofeminismo una salida, yo creo que sí. Yo creo que el ecofeminismo justamente está desafiando a la sociedad a mirar aquello que no se ve, que es el nombre de tu programa, justamente, ¿no? Claro. Esa verdad oculta. Bueno, yo voy a dar un ejemplo. A mí me gusta ser muy gráfica y para los que nos escuchan, los invito a ver la película de Moana, por ejemplo. ¿Y qué nos dice esta película? Pues aquí se ve reflejado la proximidad que tiene la mujer con la naturaleza. Entonces vemos también que en esta película, si desaparece la dominancia del hombre hacia la mujer, unidos se puede preservar y conservar el planeta. Entonces ya no somos dos que están yendo en fuerzas opuestas, ¿no? Más bien unimos estas fuerzas y nos enfocamos a un bien común para la naturaleza y que por ende va a recaer también en nuestro propio bienestar para mejorar nuestra calidad de vida y demás, ¿no?
Ahora que estamos en mayo, por ejemplo, estamos con las lluvias. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces el cambio climático cada vez ya se siente más. Y eso en las tareas, por ejemplo, del hogar, las mujeres nos damos cuenta, ¿no? Al secar la ropa, por ejemplo, si se está lloviendo. Y son cosas que hacen que la mujer pueda percibir un poco más este cambio. Y a veces el hombre, por el rol que se le ha asignado de ser guerrero, de ser luchador y todo eso, no toma en cuenta y no hace tan sensible esta percepción con la naturaleza. No, sí es cierto, ¿no? Pues, tal vez se ha creado un estereotipo de hombre fuerte, ¿no? De hombre fuerte, de superhéroe de televisión, ¿no? Del que aguanta todo y parece que tuviera el control, ¿no? Y en ese sentido y en esa obsesión de control es que, bueno, no solo cierta ciencia, digamos, que respalda al capitalismo, que es más una religión del capitalismo, ha puesto esta idea de la naturaleza como un objeto explotable, ¿no? Y esa idea de la naturaleza como un objeto explotable nos ha cortado las ramas de la sensibilidad. Ya que desde la construcción estereotípica del hombre que se ha generado desde la televisión, medios de comunicación, etcétera, se ha cortado en el hombre también esta rama de sensibilidad, ¿no? O sea, el hombre ya no parece ser un sujeto sensible, sino tiene que ser aquel que aguanta todo, ¿no? Aquel hombre fuerte que se va a enfrentar ante el peligro, ¿no? Y esa idea también está generando una imagen distorsionada, ¿no? Porque en la imagen distorsionada de masculinidad que se genera ahí, también se genera vamos a ponerlo así, se refuerzan los valores machistas, ¿no? Entonces, eso, digamos, poniéndolo también en una cuestión operativa, digamos, ¿de qué manera ese tipo de pensamiento no ayuda tampoco con el medio ambiente, ¿no? Porque es la misma lógica que cree que se puede destruir el medio ambiente, se puede destruir a la naturaleza, solo importa la individualidad, ¿no? No importa efectivamente de ninguna manera, digamos, la colectividad, ¿no? Y esto está generando tal vez una visión muy apocalíptica, pero cada vez nos acercamos más a un desastre que va a ser irreversible, ¿no? Y ese desastre irreversible prácticamente nos va a condenar a todos a la misma suerte, ¿no? A la destrucción del planeta, ¿no? Entonces, este capital ya no toma medidas en su acción, ¿no? Y cada vez se vuelve más radical, y uno lo puede ver, por ejemplo, en los discursos, por un lado internos, pero por el otro lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Y justo, digamos, en momentos donde estamos ya reclamando por transformaciones, ¿no? Y a veces no las encontramos en el contexto interno, ¿no? Es cierto, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo creo que además estás señalando un fenómeno que ya es global. Los científicos lo han llamado antropoceno, ¿no? Que es este dominio, primero este dominio de la humanidad sobre el planeta, el sistema. El planeta como sistema. Es decir, es una dominación sistémica. Entonces, primero que tomar conciencia sobre eso es bien importante, pero también darse cuenta de que antropoceno no es toda la humanidad la que está ejerciendo eso, sino, y no todos los hombres, sino que hay toda una, digamos, un impacto interseccional. Eso quiere decir, hay las élites, hay informes que dicen que es apenas el 1% de la población mundial la que está generando este desbalance enorme social y con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que estas reflexiones son bien importantes también para ver cómo deconstruimos esas lógicas de dominio que son asociadas a lo masculino, pero también, como tú dices, cómo rescatamos aquello que dentro de la masculinidad, dentro del ser hombre, está presente para cuidar. Por eso yo creo que el tema del cuidado es como una clave civilizatoria bien importante, ¿no? Porque todos los hombres y las mujeres nos socializamos en esos espacios de cuidado, pero hay un momento en que se hace un clic, ¿no? Y ese momento es prácticamente junto con la socialización más colectiva, donde estos patrones de dominio sobre la mujer, de quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién es más y quién utiliza mejor la técnica, como que es mejor que ese otro lado que es asociado más a las esferas de cuidado, ¿no? E inclusive dentro de los propios movimientos alternativos hay esta visión, ¿no? Hay estas visiones de vamos a detener el cambio climático, la destrucción planetaria, apelando a la técnica. Entonces es la tecnología la que nos va a ayudar, como si fuera
la única clave, ¿no? Entonces son estas visiones que se llaman ecoeficientistas, ¿no? Bueno, ya vamos a poner aquí paneles solares por todos lados, sin darnos cuenta de que si, por ejemplo, pusiéramos paneles solares, de repente estaríamos disputando terrenos a los propios pastores, a las ovejitas, etcétera. Entonces, las soluciones tienen que ser pensadas en un proceso de deconstrucción de estos esquemas mentales que tenemos que son tan duros. Y esos esquemas mentales incluso tienen que ver con la noción de qué pensamos de desarrollo, ¿no? A veces pensamos que desarrollo es ir siempre más allá y manejar la tecnología, etcétera, cuando en el fondo el desarrollo también puede ser entendido como un decrecimiento, como un parar. Y por ejemplo, hay ciudades, no sé si han visto la crisis del aire que ha habido en la Ciudad de México esta semana, hace 2 semanas, ¿no? Han tenido que suspender las clases, han tenido que suspender algunas fuentes de trabajo, y eso es lo que nosotras las ecofeministas decimos, ya es un fenómeno de decrecimiento, ya estamos parando el motor, la maquinaria, porque no puede más. Entonces estamos entre 2 caminos, o abordamos este decrecimiento, pensar diferente, no pensar en crecer de una manera planificada, organizada, consensuada, pacífica, o nos sometemos a esta barbarie que tú señalas, que es un decrecimiento a la fuerza, ¿no? Aquí vamos a parar. Entonces, por eso hay tanto crecimiento del presupuesto militar en el mundo. Hay un crecimiento preocupante, porque la forma en que el capital quiere parar esto, o controlar, o ver, tampoco son muy conscientes de lo que está pasando. Y se dan cuenta que la forma de parar es acaparar más lo que está vivo y militarizar más las fronteras. Pues que yo hablo de que estamos viviendo un mundo frontera. Estamos habitando un mundo frontera donde la vida está siendo como que empujada hacia un abismo, ¿no? Y es ese espacio el que nosotros tenemos que defender. Y en ese espacio se están generando estas respuestas interesantes, estas nuevas miradas. Bueno. Entonces, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Como México, por ejemplo, citaba el ejemplo de eso. No esperemos a llegar a ese límite con la contaminación y todo eso. Tratemos de buscar soluciones. Ahora estamos a tiempo. Sin ir más lejos, para el 2030 muchas ciudades ya están pronosticadas que no van a tener agua. Y no falta mucho, estamos en 2019, entonces es una situación alarmante. Entonces hay que empezar a preocuparse y también, ¿no? Preocuparnos por el futuro que viene, ¿no? Las futuras generaciones, muchos todavía van a ser padres, abuelos y demás, entonces no es justo que ellos no puedan ver un cielo azul, no pueden respirar un aire limpio y todo eso. Entonces hay que pensar también en las futuras generaciones, fomentando con esto al desarrollo sostenible, ¿no? Sí, y recuperar algo que aquí dijo Elizabeth, ¿no? Esa posición salvífica que ha puesto la tecnología, ¿no? Parece que hoy en día la ciencia se ha ofrecido como el nuevo salvador del mundo, ¿no? Yo los voy a salvar, confíen en mí. Cuando la crisis esté muy grave, la ciencia los salvará, ¿no? Y crearemos alguna máquina que los salve. Pero en esa lógica, digamos, es que el camino es irreversible, porque ni la ciencia, ni la modernidad, ni el capital están buscando un camino reversible. Se han vuelto cínicos ante el problema. Han creado toda una corriente de visión posmoderna donde ya no quieren ver la verdad. ¿Y por qué no quieren ver la verdad? Porque no quieren afrontar la realidad de sus consecuencias. Ya no quieren ver la consecuencia de sus actos. Por eso ya dicen que la verdad no existe, ¿no? Que todo es relativo. Claro, todo es relativo porque no quieren enfrentarse a las consecuencias de los actos que ellos mismos han puesto, ¿no? Y esas consecuencias de los actos prácticamente se ven en el hambre de la población, en el sufrimiento de las mujeres, en el sufrimiento de los más pobres y en la destrucción del planeta, ¿no? Y cuando se le preguntan a ellos, prácticamente tienen respuestas desde lo más absurdas, como puede ser o que el cambio climático no existe o que el planeta sufra, ¿no? Como sufren las mujeres, ¿no? Algo que comentábamos en el bloque y que realmente son posiciones que llaman la reflexión porque prácticamente es una invocación al suicidio colectivo, ¿no? Sí. Es el camino que nos ofrece y el capitalismo es un camino directo al suicidio colectivo, el cual nosotros no podemos considerar como racional, no podemos considerarlo como ético y no podemos considerarlo como el camino a seguir, ¿no? Y tal vez ahí esa idea de que la racionalidad lo va a entender todo, va a entender el planeta y va a poder salvarnos con su ciencia, es una idea muy errada, diría yo, y tal vez ni siquiera es una idea muy científica, tal vez es una idea muy teológica en el mejor sentido de la palabra, sí, ¿no? Lo cual nos está llevando a un camino que nos está poniendo pocas salidas como
pueblo, pocas salidas como humanidad, pocas salidas como también nuestra generación, ¿no? Porque por lo menos nuestra generación hoy puede disfrutar de un salar, puede disfrutar de cerros, y a menos, ya no podemos ver de los nevados que veían los abuelos. ¿Qué les tocará a nuestros niños, no? Entonces nos vamos a un corte. Sigan sintonizados a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la Verdades naturaleza. Ocultas, la hora de la naturaleza. Oye, Vicky, ¿cuidas tu salud? Claro, siempre voy al médico. Pero la salud no es solo ir al médico. ¿Ah, no? No, también es cuidar nuestra parte emocional, nuestro estado de ánimo y cuidarnos de la violencia que se manifiesta de muchas maneras. Este domingo 26 de mayo, en la Feria de El Prado, tienes la oportunidad de dedicarte un tiempo. La Comunidad Boliviana Libre de Violencia está preparando actividades físicas, información y consejos sobre salud para mujeres. Este será un espacio de entretenimiento y aprendizajes mutuos. Esta es una actividad del proyecto de incidencia social de la Comunidad Bolivia Libre de Violencia por el 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Si te preguntamos, ¿qué es el micrófono? Seguramente tu respuesta será: es una herramienta para la voz. Es un aparato que transmite la voz a través de ondas. Sirve para transformar la voz. Es un instrumento de comunicación que se lo utiliza para grabar, hacer grabaciones, producción. Y es cierto. Pero no es solo eso. Es mucho más. Es una herramienta que une, que transmite, que comunica. Permite que tu voz llegue lejos, que puedas compartir tus sueños con los demás, que puedas denunciar injusticias, que el mundo sea mejor. Pero este micrófono no sirve de nada si tú no estás detrás. Herbol te da la oportunidad de aprender con profesionales en los cursos de locución radiofónica del 3 al 14 de junio. Aprende a potenciar tu voz, estilos de locución, técnicas de vocalización y respiración. Todo en un estudio profesional de radio con prácticas diarias. Infórmate en Radio Herbol, calle Valliviana, esquina Colón, cuarto piso, o llama al 220-4011. No pierdas la oportunidad de ser parte de la radio. Sembrando Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del programa Apoyos Directos para la creación de iniciativas agroalimentarias rurales, Criar 2, en coordinación con las autoridades del municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra, del departamento de Potosí, invita a toda la población en general a participar de la Feria Tecnológica Agropecuaria que se realizará los días martes 28 y miércoles 29 de mayo del presente año, donde las empresas ofertarán equipos tecnológicos como las motobombas con sistemas de riego por aspersión y goteo, segadoras, molino de granos, invernaderos y mucho más. Programa Criar 2, trabajando por la soberanía alimentaria. Es una invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Gestión, presidente Evo Morales Ayma. Ay, wawitashni, hamoichis, mi curcoichke, mi conitata. Micuy, el gustito de la yacta. Chicharrón cochabambino, Planchitas, pique macho, silpancho, lapi y una variedad de nuestra gastronomía boliviana, servido al estilo cochalo. Contamos con ambientes familiares cómodos y acogedores. Micuy, con la calidad, higiene y servicio que usted merece. Atendemos todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac. A 5 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Micuy Bolivia. Informes y reservas al 715-77-800. Micuy, el gustito de la yacta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad de El Alto. La red Herbol nos describe los hechos más importantes en las redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentra como Herbol Digital y en Twitter @Herbol Digital.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Volvemos a Verdades ocultas, la hora de la naturaleza, ¿no? Y estábamos discutiendo principalmente las líneas de acción, ¿no? ¿Por qué estamos acabando en esta crisis climática? ¿Qué nos está llevando también como humanidad a tener estos patrones de consumo tan irracionales, a cambiar de celular todos los años, a querer el auto nuevo y además el más grande y el que más gasolina consume, ¿no? Y nos ponemos a pensar también cómo podemos dar salidas, ¿no?, a esto y cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, también deberíamos preocuparnos o preguntarnos también qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Cómo nos está yendo como país, ¿no? Uh-huh. Sí, es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que Bolivia, a pesar de que es un país que en sus bases constitutivas del nuevo siglo ha incorporado el concepto del vivir bien y ha incorporado el concepto de los derechos de la madre tierra, este es el típico ejemplo de un desarrollismo casi ciego, además muy incoherente, porque hablan de transición energética, pero siguen invirtiendo demasiado en exploración y explotación de fuentes fósiles en la Amazonía. Han cambiado las leyes para poder entrar más y ir ampliando esta frontera extractivista, no solamente en términos de fuentes de energía, sino también en términos de agricultura, ¿no? Han hecho tratos con transnacionales muy poderosas como la Monsanto, que es la que proporciona las semillas para la soya transgénica, ahora que se utiliza para el etanol. Es decir, estamos en una situación de una esquizofrenia declarada, digamos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver las pequeñas cosas que se están haciendo, pero que tampoco son tan pequeñas, y para eso quiero referirme al tema de el Tribunal de Derechos de la Naturaleza, que hace poquito, hace unas 2 semanas, ha emitido una sentencia sobre el Estado boliviano en torno al caso Tignis, ¿no? Y creo que ese es un esfuerzo muy interesante desde la sociedad civil, porque han sido varias, sobre todo organizaciones territoriales de base, las que han planteado el tema en el tribunal el año pasado, en 2017. Lo han planteado durante las negociaciones del clima, han planteado este caso, el tribunal aceptó y el año pasado vinieron a ver. Todos conocemos lo que les ha pasado, incluso fueron retenidos por los cocaleros cuando querían entrar por el lado del polígono 7, en fin, y bueno, ya tenemos la sentencia. Y eso yo creo que es una iniciativa muy importante, porque ha puesto nuevamente en agenda el tema que está vinculado justamente a esta relación de mujeres y naturaleza, porque nosotras cuando hablamos de esta relación, lo que queremos decir en el fondo es que la naturaleza es un sujeto. Es una entidad viviente que nos proporciona vida y que nuestra racionalidad patriarcal, capitalista, nos está impidiendo ver esa cualidad de sujeto de derechos, ¿no? Entonces el tribunal llama la atención sobre ese tema y creo que es muy importante tomar en cuenta todas esas resoluciones. El gobierno creo que lo ha recibido con mucho, tú utilizaste la palabra precisa, con mucho cinismo, ¿no? De decir... no, pues pero ese es un tema, no es vinculante lo que han dicho. Y después yo quisiera referirme a una declaración de una representante del MAS, y que ha sido ministra, Marinela Paco, ¿no? Ella, la semana pasada, en días pasados, en un programa en Panamericana, una de las cosas que dijo ha dicho 2 cosas sobre este tribunal, sobre esta sentencia, y dijo, lo que pasa es que, ¿qué clase de tribunal es ese? Porque no es vinculante y no es un tribunal que haya sido reconocido en el ámbito de las Naciones Unidas. Este tema está más bien vinculado al clima, o sea, le ha puesto una camiseta de fuerza que es la formalidad diplomática a la que parece aferrarse el gobierno para querer justificar algo que es injustificable, ¿no? Y la segunda otra cosa que ha dicho Marinela Paco, que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver precisamente con el ecofeminismo, dijo una cosa que es debatida dentro del ecofeminismo, que dijo, no, la naturaleza, la madre tierra, es como una madre, es lo mismo que la mujer cuando es una madre, y nosotras como madres nos sacrificamos. Entonces en este caso la madre tierra también se tiene que sacrificar. Está dicho, ella lo ha expresado así, ¿no? Entonces esto realmente es un desafío muy profundo a lo que son las bases filosóficas de visión, esta visión de mundo de que la naturaleza es sujeto de derechos. Cuando hablamos de que alguien es sujeto de derechos, así como la mujer es sujeto de derechos, tiene derecho a
la autonomía, tiene derecho al cuidado, tiene el derecho a reproducirse, tiene derecho a tener acceso a esos ciclos de reparación, ¿cómo diría?, de esta capacidad de regenerarse, ¿no? Y eso lo está tirando por la borda el gobierno ya en discursos y declaraciones explícitas de sus representantes. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha creado un espacio de disputa que es qué significa realmente la naturaleza. Desde mi punto de vista, el gobierno lo que está haciendo es resignificar la naturaleza, y eso Foucault lo llamó como la biopolítica, ¿no? Es una biopolítica, está otorgando nuevos significados. Entonces no vaya a ser que dentro de poco un árbol sea llamado mesa o mueble, o un río sea llamado garrafa de agua, ¿no? Entonces ese es el problema que está pasando en nuestro país. Estamos cambiando la esencia de los significados que tienen que ver con la vida, y el gran responsable es este gobierno. Continuando y hablando de nuestro país, nosotros tenemos un modelo extractivista, ¿no? Entonces, ¿por qué también no podemos cambiar esta visión y poner un modelo ecologista, ¿no? Antes a Bolivia, por ejemplo, le pagaban para conservar sus bosques con el programa Red+, ¿no? ¿De qué trataba esto? Que los países que más producen, más contaminan, más industrializados, paguen a los países que están en vías de desarrollo como Bolivia para que puedan mantener estos bosques, y así la calidad del aire se pueda mantener en niveles óptimos. Pero al final, con el gobierno se ha decidido salir de este programa. ¿Por qué? Porque se creía que esto limita en cierta manera el potencial de Bolivia a seguir construyendo, y es como que los países grandes pueden seguir contaminando y países pequeños los limita a simplemente conservar bosques. Entonces, siempre tenemos esa mirada como que ¿por qué los otros pueden y nosotros no? Cuando también podemos cambiar esto y, como lo decía, tener un modelo ecologista, preservar, no siempre mirar hacia afuera y querer producir y seguir fomentando todo esto que es el consumismo, la competencia y demás. Sí, efectivamente, ¿no? Esos bonos de carbono, bueno, tienen su lado negro también, ¿no? O sea, los bonos de carbono también eran un sistema donde grandes compañías norteamericanas pagaban por esos bonos de carbono y seguían contaminando y justificaban toda la contaminación que hacían, ¿no? En ese sentido, romper con los bonos de carbono, bueno, tiene otro debate, ¿no? Pero sí el gran problema es que eso no justifica la destrucción de tu propio bosque, ¿no? O sea, no puedes decir como los otros destruyen, yo también destruiré, ¿no ve? O sea, todo el mundo lo hace, entonces está bien que yo lo haga, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que reflexionar muy bien, ¿no? Porque ¿por qué surgen esas ideas, ¿no? Y al final la justificación prácticamente que se da en todos lados es esa: todo el mundo está destruyendo el planeta, todo el mundo lo contamina, entonces contaminaré nomás. Uh-huh. Y la justificación más cínica, bueno, el hombre siempre va a contaminar, entonces lo único que discutimos en qué grado contamina. Sí, efectivamente vas a contaminar, pero no puedes acelerar la contaminación. En 200 años hemos contaminado lo que no hemos hecho en miles de años de humanidad, ¿no? Hemos destruido en 200 años el planeta como nunca se había destruido, y estamos a tal punto que probablemente el cataclismo climático lo veamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, citando lo de Chernobyl, ¿no? Ha sido una catástrofe nuclear. ¿Y quiénes han sido perjudicados? La población, porque hoy por día Chernobyl está regenerándose. Claro que es radioactivo, pero la naturaleza sigue floreciendo, sigue ahí. Sin embargo, al que le va a caer todo el peso de esta contaminación, de esta explotación de los recursos, va a ser simplemente al ser humano, porque la naturaleza, como hemos dicho, no es un sujeto que se va a volver a regenerar, con o sin nosotros. Uh-huh. No, sí, realmente yo creo que estas reflexiones son muy, muy acuciantes, son muy profundas también, ¿no? Porque estamos hablando de la relación entre la vida y la muerte. Y a mí me parece que también una de las cosas que hay que profundizar y pensar es que la dimensión del impacto del capitalismo ahorita ya no es solamente el medio ambiente, son nuestros propios cuerpos.
Sí, los cuerpos se han convertido en un objeto dentro del capitalismo que están contaminados. Las ecofeministas están reflexionando mucho sobre esto de los cuerpos, estas lógicas, y cuestionan también la visión del cambio climático. Decimos, por ejemplo, que el cambio climático es a veces visto como un objeto privilegiado de los científicos, ¿no? Entonces, el panel intergubernamental, los técnicos, entonces pareciera que ese es su ámbito de dominio. Y todos los demás que somos parte de lo terrenal en la sociedad, casi no tenemos ni voz para hablar del cambio climático, porque como es una cuestión tan técnica, casi no podríamos decir nada, ¿no? Entonces las ecofeministas decimos, no, el cambio climático no es un objeto, ahora es un sujeto. Tenemos que cambiarlo, es un sujeto contra el cual nosotros estamos resistiendo. Y estamos resistiendo desde eso que marcaba Felipe, que es muy importante. Inclusive la mínima práctica que uno tiene en su propia casa de no contaminar, reciclar el plástico, es fundamental porque es una nueva epistemología, es una nueva forma de habitar el mundo, y esa nueva forma de habitar el mundo aparece como en Chernobyl, apenas con una briznita nueva, será otra cosa, influida, contaminada ya probablemente, pero es otra vez la vida, ¿no? Entonces ese argumento que tiene el gobierno boliviano de decir, pero si nosotros somos un poquito, es apenas el 0,03% de las emisiones globales, es un argumento banal y es un argumento cínico, porque la base de una transformación está en la dimensión ética, en esta nueva ética de la naturaleza y una nueva ética de los cuerpos, de qué somos, de cómo podemos interactuar. Entonces estamos buscando, nosotras, yo vengo también de la militancia anarquista y marxista, estamos buscando también una autonomía, una autodeterminación, y esa noción de autodeterminación es fundamental para fortalecer esta visión ecofeminista. Sí, efectivamente es cierto, ¿no? Y hay que fortalecerla, porque ustedes hablaban de México, ¿no? México que tiene alertas de contaminación, ¿no? Y que te dice, México está contaminado. Pero aquí en La Paz no tenemos alertas de contaminación y a veces no se puede respirar en las calles, ¿no? Así es. O sea, tenemos una ciudad que prácticamente es inconsciente de su propio presente en términos de contaminación. El centro cada vez es un lugar menos habitable, menos confortable, pero en realidad no tenemos ni políticas de prevención, no tenemos estudios, estamos prácticamente huérfanos y seguimos viviendo bajo el viejo mito de que La Paz es aire limpio, pero si bien el cielo se pueda ver azul, eso no quiere decir que el aire esté limpio, ¿no? Uno puede salir a la esquina, intentar respirar, pero va a respirar hollín, va a respirar todos los gases que producen los autos. Hay fuerte contaminación en nuestra propia ciudad y a veces somos ingenuos de esos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el viejo prejuicio que la contaminada es Cochabamba y no La Paz, que en La Paz el aire es limpio y no lo es. Por lo menos en el centro de la ciudad se está volviendo un lugar poco habitable y eso se refleja también en la calidad de vida, en el aumento de las enfermedades, ¿no? En la calidad de vida de la población, digamos, y también en que, por el otro lado, tenemos una ciudad que contamina mucho el agua y que no tenemos plantas de tratamiento de aguas. Toda el agua de contamina la ciudad llega a los campos de cultivo, campos de cultivo que nosotros consumimos, ¿no? Entonces ahí creo que de alguna manera estamos entrando a un plano también inconsciente, ¿no? Bueno, ya vamos, digamos, en los últimos minutos. Quisiera sus últimas reflexiones, ¿no? Para ir ya cerrando el programa. Bueno, no, primero que nada, agradecer a este programa. Creo que es una gran idea poder proporcionar a los oyentes estas reflexiones y creo que realmente nos dan la posibilidad de también no solo pensar en el plano grande de la política, sino pensar también en la micropolítica, ¿no? Esa micropolítica que está hecha de la vida cotidiana, del día a día, del aquello que comemos, respiramos, tomamos. Esa es la micropolítica, cómo cambiamos eso que está en contacto directo, íntimo y cotidiano con cada uno de nosotros. Me ha encantado estas reflexiones. Muchas gracias, Felipe, por auspiciarlas. Y bueno, yo doy un consejo, ¿no? Nosotros como población debemos exigir informes. Decían hace rato que no hay mucha información. Sí la hay, pero es información muy técnica.
acerca de cómo saber la calidad del aire y demás. Entonces, uno es responsable también de esto, hay que tomar las medidas, hay que cuestionar todo el sistema, todo lo que nos dicen y cuentan, hay que verlo realmente si es así. Entonces, es momento de despertar, de proponer soluciones, de dar respuestas, ¿no? Todo esto. Es momento de hacer proyectos, dar conciencia, todo eso. Y muchas gracias por la invitación, muy encantada. Bueno, sí, es realmente importante el debate que hemos tenido aquí, ¿no? Y creo que es central varias de las líneas de reflexión que hemos podido tomar en cuenta. Creo que hoy en día, como nunca antes, es momento de encontrar una alianza, ¿no? Alianza suena muy político estratégico, pero encontrar en que hombres y mujeres podamos cuidar el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la propuesta que nos han traído de ecofeminismo creo que va por esa línea, ¿no? De cómo nosotros podemos reencontrarnos con la naturaleza sujeto, ¿no? Ya no con la naturaleza objeto, explotable, a la que hay que arreglar y hay que parchar, sino cómo nos vamos a encontrar con esa naturaleza madre, con esa naturaleza que es parte de nuestra vida cotidiana, que es parte de nuestro ser, que nosotros vivimos y convivimos con ella y además somos parte uno con ella. Nosotros, tanto como somos la naturaleza y como la naturaleza es nosotros, ¿no? Entonces, sin uno de los dos no habría naturaleza posible. Sin la conciencia del hombre de que existe naturaleza, o sin la naturaleza en sí, tampoco habría hombre que pueda tener conciencia de la existencia del mundo. Entonces, prácticamente, si ambos se ponen en riesgo, se pone en riesgo toda la existencia, ¿no? Y esa separación que hizo la ciencia moderna de poner a los objetos por un lado, a los sujetos por el otro, y a poner a toda la naturaleza como un objeto inamovible, que no siente, que no tiene dolor, etcétera, eso creo que es uno de los grandes fundamentos que ha generado esta crisis climática, porque todo este movimiento se basa en que la naturaleza es un objeto, mercancía, a la cual hay que explotar, hay que vender, hay que destruir permanentemente, ¿no? Y creo que en ese sentido es todos los que estamos invitados a reflexionar, ¿no? Y como decía Elizabeth, como decía Laura, si no cambiamos nuestra vida cotidiana, nuestras pequeñas acciones, es muy poco posible y muy poco probable que logremos los grandes cambios, ¿no? Los grandes cambios también pasan por nosotros, por tener mejores patrones de consumo, ser más conscientes y responsables con los que consumimos, pero también ser más conscientes y responsables en cuidar el agua en nuestras casas, en ver cuánta electricidad consumimos, en tener productos por lo menos que ayuden un poco más al planeta, ¿no? Entonces, agradecerles a todos. Esto fue Verdades Ocultas. No se pierdan el próximo viernes. Tenemos otro programa y estén sintonizados que siempre tendremos muy buenas reflexiones sobre cambio climático. Gracias. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAN. Misión de Herbol. Somos un sistema social de comunicación educativa e informativa que bajo la inspiración cristiana busca la dignificación de la persona y su colectividad para el ejercicio de una ciudadanía plural e intercultural y la construcción de una sociedad democrática, justa y en armonía con la naturaleza. Sembrando Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del programa Apoyos Directos para la creación de iniciativas agroalimentarias rurales, Criar 2, en coordinación con las autoridades del municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra, del departamento de Potosí, invita a toda la población en general a participar de la Feria Tecnológica Agropecuaria que se realizará los días martes 28 y miércoles 29 de mayo del presente año, donde las empresas ofertarán equipos tecnológicos como las motobombas con sistemas de riego por aspersión y goteo, segadoras, molino de granos, invernaderos y mucho más. Programa Criar 2, trabajando por la soberanía alimentaria. Es una invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Gestión, presidente Evo Morales Ayma. En 15 segundos, Herbol Noticias de la hora.
multilingüe que une a Bolivia. Las 2 en punto. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estas son las noticias de la hora 14. Es momento de Herbol Noticias. La información en La Paz. Univida lanza seguro de accidentes personales a deportistas para diferentes disciplinas a nivel nacional. Los detalles, la información con Graciela Dorado. Graciela. Gracias. Efectivamente, en esta jornada Univida ha lanzado el seguro de accidentes personales deportista seguro, así se lo ha denominado. Esto para el beneficio de diferentes disciplinas deportivas en nuestro país. En presencia del subgerente nacional comercial de Univida, Rafael Rojas, ha mencionado de que en el marco de las autoridades, justamente Univida ha realizado la suscripción, además de esta póliza que beneficiará a más de 3.000 deportistas entre 6 y 60 años, con la Asociación Municipal de Fútbol de Salón de Nuestra Señora de la Paz. Inicialmente esta actividad se llevará adelante a partir de mañana. Por otro lado, también ha señalado de que la implementación del seguro es dirigido a todos los deportistas, quienes justamente van a poder beneficiarse con este seguro. Ha señalado en tema de coberturas que se brindará por lo menos por muerte accidental con un capital asegurado de 10.000 bolivianos y los gastos médicos hasta los 3.000 bolivianos. Inicialmente informó de que anualmente se podrá hacer el depósito de 20 bolivianos. Escuchemos las palabras del mismo representante de Univida. Univida ha puesto a disposición del mercado, a disposición de la población boliviana, un seguro denominado Deportista Seguro, que básicamente busca y está dirigido al mundo del deporte en Bolivia, está dirigido a nuestros deportistas, está dirigido a proteger a niños, a jóvenes y a deportistas en general que realizan actividades. En La Paz, Graciela Dorado Alanoca. Muchas gracias, Graciela. Vamos con más informaciones. En Reyes, Tribunal Electoral Departamental del Beni hizo entrega de credenciales escolares que componen del gobierno estudiantil. Vamos con la nota de José Antonio Gómez de Radio Ritmo Digital. José Antonio, muy buenas tardes, adelante. Buenos días para la red Herbol de Terrenos. La información es decir de que entra del sur. En estos momentos tenemos una temperatura de 19 grados centígrados. Hay una chichina, pero veremos hasta qué punto va intensificando el sol. Sin embargo, el cambio de temperatura es bastante agradable al momento. En cuanto a la información, es manifestarles de que el día de ayer una comisión del Tribunal Supremo Electoral del Departamento del Beni, a la cabeza del vocal, en este caso principal, manifestó la entrega de las credenciales a los componentes de los gobiernos estudiantiles. Entonces, esta situación ha sido muy importante. Humberto Parari, justamente el vocal, enfatizó de que este es el inicio de la democracia para que desde las unidades educativas aprendan los derechos constitucionales que tienen y están